Hoy les enseñaré de qué manera hice todas las props de mi cosplay de Cable o Cable, comenzando por las pistolas. Para ahorrarme trabajo compré unas pistolas de la marca Nerf, sin usar una referencia exacta, solamente que fuera una muy grande y una que solamente fuera en mi mano, procurando que sea usada para economizar precios. Comencé quitándole todo rastro de letras y marcas con herramientas rotatorias. También puedes hacer esto con lijas. Ya que toda la pieza está limpia, pasé 2 capas de pintura plateada sobre ellas con pintura en spray. Al secar la pintura, empiezo haciendo un baño de color negro en pintura acrílica diluida con agua para que empiecen a resaltar los detalles que tiene el diseño de la pistola. De preferencia, deja reposar la pintura unos 2 minutos antes de limpiar la capa. Este cosplay llevará mucho cel shade, que es el estilo de renderizado que hacen aquellos modelos 3D parezcan estar en un plano 2D, o sea que se vean como una caricatura, y pues en este caso como un cómic. Para que esto funcione, empecé agregando todos los detalles como colores dorados y rojos que quería incluir en la pistola, así como foquitos, etc. Como segundo paso, en cada orilla que tenía un detalle que pintaba de un color más claro de lo que era la pistola en toda la periferia. Lo hice con plumones acrílicos, pero fácilmente puedes hacerlo con una brochita y pintura acrílica. Después de colocar este pedacito blanco o claro, agregas color negro en los detalles que están más por dentro, que sea una línea, pero no una línea que termine, que esté incompleta y que no se toque pues toda. Y también en las meras orillitas de cada esquina incluir el negro en los detalles. Así va a parecer que son planos diferentes de color. Y al final todo esto lo cubrí con un barniz. Y así ya tenemos las armas de cable o cable listas. Y seguimos con las sombreras. Empecé haciendo la plantilla en papel craft. Es muy económico y lo puedo reciclar fácilmente, así que te recomiendo tener algunos de estos a la mano. Dibujé la forma de la hombrera y me fui midiendo y viendo al espejo, recortando hasta que la sentí que ya estaba del tamaño que me gustaba. Listo esto, empecé a pasarla a goma eva. Los detalles los hice mano para que resaltaran. Les metí cúter un poco y así con el calor estos cortes se iban a ver mucho más pronunciados. Las orillas las suavicé y los detalles como círculos los hice con una punta de la herramienta rotatoria para que se vieran más perrones. Al final, con una pistola de calor le di la forma curviada que tendría con el hombro. Teniendo esta parte, lo que seguían esos como esas partes pequeñas amarillas, igual fui midiendo conforme mi cuerpo con papel craft. Lo pegué meramente con cinta adhesiva para poner la pieza y verme al espejo y a ver si algo me sobraba o me faltaba. Esto era como una prueba y ya nomás le iba pasando con marcador las partes que iba a querer cortar. Conforme ya me di los cambios y lo corté, pegué todo con silicón y para las partes que daban vuelta lo uní con una tela de fieltro, también con silicón, y lo fui redondeando con la pistola de calor.
Los detalles pequeñitos los marqué con 4 centímetros de distancia entre cada uno y con un cúter fui sacando unos pequeños pedazos para hacerles como un hueco. Con 2 pedazos de goma eva hice un círculo con las medidas de una cinta ancha y le dibujé una X a mano. Uní estos 2 pedazos con silicón y los redondeé las orillas con la herramienta rotatoria. Después lo pegué a la pieza con silicón. Los detalles de las sombreras los hice forrando unos tubos de PVC que fui cortando conforme miraba que sentía que se miraban bien con la figura. Estos los forré con foamy o goma eva de 2 milímetros y poniéndoles un tapón a cada lado de 4 milímetros. Este tapón lo redondeé de las orillas con la herramienta rotatoria para que se viera muy ovalado y a lo último con una perforadora perforé el foamy de 2 milímetros y puse a manera de botón en cada tapita los detalles de círculo. Después los pegué al hombro con silicón y les puse algo a manera de portagranadas con foamy de 2 milímetros y sus detallitos como remaches con los círculos que recorté con la perforadora. Después de que todo estaba pegado, apliqué un poco de calor a toda la pieza para alisar la superficie y empecé con 2 capas de Plastidip. Seguido empecé las primeras capas de pintura. Lo de Plastidip yo no lo grabo porque no tengo un lugar donde poner la cámara cuando estoy usando esto. Lo hago al aire libre. Toda la armadura llevaría un acabado de cel shading. Esto empiezo colocando los colores base, después un color claro. En este caso el amarillo le agregué un naranja en vez de un amarillo más claro para darle más vida al color. Segundo de eso, con un negro degradado con mucha agua le agregué sombras a manera de daño de batalla o de golpes abollados y a lo último delineé los detalles con un negro para nada diluido, así que esté muy fuerte. Esto lo fue aplicado en toda la armadura del cosplay y en las botas. Con todos los colores base ya aplicados comencé a hacer los daños de batalla en la parte de la X con color plata, apliqué el mismo baño de agua acrílica rebajada con negro en la parte café y retiré la pintura dando golpeteos con la servilleta para que al secarse diera un leve. Cable tiene una capa, la cual corté con un pedazo de tela que tenía de otro cosplay que había hecho antes. Este lo pegué a la parte de atrás de la armadura, pero recomiendo mucho más coserla, ya que en convenciones se me rompió. Le empecé a hacer cortes irregulares y agujeros a la tela y para darle más uso pasé una lija por la tela para que la fuera descosiendo y se viera más natural y así quedará la hombrera de cable. A lo último a la capa le puse un bañito de acrílica diluida con agua para que se viera un poquito más sombreados en las partes donde estaba como disque quemado o comido por la batalla la capa y se viera un poquito más ad hoc y no se viera solamente como que un pedazo de tela simple que se pegó al cosplay. Para el brazo este fue hecho con cartón, utilicé un cartón de cereal y lo fui pegando a mi brazo y antebrazo junto con el hombro con mucha cinta. No
importase que no fuera tan uniforme, en cuanto iba midiendo iba recortando los pedazos que limitaran mi movilidad para no tener problemas al momento de posar o de tomarme fotos o de andar en el evento. Me decidí por un acabado con cómic con muchas líneas, así que fui cortando pedazos de foamy de 2 milímetros con las medidas de una regla que tenía a la mano y fui cubriendo la pieza de abajo hacia arriba con estas líneas para cubrir los pedacitos del brazo y antebrazos. Después de esto pasé su priming con Plastidip y 3 capas de pintura plateada. Hice un baño de agua negra diluida en cada orilla de la pieza para que tuviera un sombreado entre líneas y se notara más la separación entre cada franja del brazo. A un guante con tela le pinté con 3 capas de acrílico los detalles de los dedos sobre la mano. Y bueno, pues me puse un guante táctico que compré en internet. No es una marca específica, son los más baratos que llegué a encontrar y estos me sirvieron muy bien. Los detalles de los muslos los dividí en dos, uno simple y otro con una funda de pistola. Esta la fui midiendo con papel craft y la pistola que decidí usar para el cosplay. Recorté estas medidas en foamy de 2 milímetros, por sí solos son muy frágiles, así que pegué 2 foamies para darle más estabilidad y muchísimo pegamento para reforzar. Recorté la forma como sentía que iba a darle un espacio suficiente a la pistola para que se viera en las fotos, así no se perdiera su presencia, estuviera perra. Y los detalles los hice al azar con foamy de 2 milímetros. Medí a mi muslo unos pedazos de tela fieltro y a estas les pegué 2 broches de mochila para así asegurar la pieza en el muslo. Y esta pieza de fieltro la forré de un lado con foamy y pegué con más silicón. Fui agregando detalles en esta pieza con foamy como me había sobrado, así a lo loco, para que le diera un acabado como táctico y no desperdiciar el material. Aquí lo hice meramente al azar y no tomé ninguna referencia. Al ser este cosplay un genderbend de cable, pues no tiene bastantes diseños de vestuario, así que me tomé la libertad de inventarle un poco.
En medio de este cinto pegué la funda de la pistola. Hice otro y para ese me decidí por llenarlo de bolsas a lo tonto. Estas bolsas no son funcionales para nada y están hechas con cajas viejas de cigarros que forré con foamy y reforcé con un friego de silicón. Las hebillas del cosplay están hechas con 2 piezas cuadradas a las cuales les recorté una X a mano y para la parte de atrás les coloqué fieltro, así que puedo meter esa hebilla del cinturón a manera de una hebilla real. Al cinturón solamente le agregué bolsas en la parte de enfrente, ya que como por atrás iba a tener una capa, se me hacía innecesario tener más detalles, era más friega y pues ni se iba a ver. Para los detalles de los botones utilicé ojos de plástico. Después sigue el mismo proceso de pintado que en toda la pieza y así quedan los cintos de la cintura y del muslo.
Yo no tengo ni una puta idea de cómo hacer, peinar o pintar una peluca, así que abajo te dejaré los tutoriales que más me sirvieron, en especial de Hendo Art para hacer pelucas cel shade. Pero lo único que pude lograr aquí fue plancharla, cortarle un poquito por aquí y por allá, ponerle unas capas de acrílica para darle más degradado gris, negro. No la corté excelente, así que le hice una colita. Este fue el que más me falló del cosplay y lo que la neta échenle ganas porque yo aquí la cagué. Para esa parte del brazo que se iba a ver, me puse a pintar ese pedacito de manga larga que iba a utilizar de colores plateados y le puse ese como degradado para que se viera igualito a como estaba adentro. No sé si me explico, también hay un tutorial chido que les puedo enseñar. Pero esto fue lo extra que compré en el centro de la ciudad, un pantalón y una playera color amarillo. Cuando me puse el cosplay noté que la parte de abajo estaba muy vacía, así que sin referencias hice unas espinilleras genéricas con goma eva de 4 milímetros. Le fui dando las curvas con una pistola de calor y le puse unos pequeños detalles de guerra junto con unos como clavitos para que pues así se viera como más realista. Le di el pintado de cel shade, apliqué mucho silicón para poderle pegar un elástico negro. Bueno, en este caso pegué 3 y solamente se me rompieron 1, así que me quedaron 2 en cada pierna. Y pues así no se tambalea mucho. Con un poco de goma eva que sobró extra, hice como una pulsera muy gruesa que me quedara pues en la muñeca. En esta muñeca procuro que me queden las pulseras que te dan en las convenciones para que no se vea así, yo nomás me pongo la pulserita y listo. Tiene un poquito de elástico para poder meter la mano y que no pierda tanto la figura y esté muy pegada al cuerpo. Es exactamente el mismo proceso de pintado de cel shade para que se vea perrón. Como extra pinté unas botas con el mismo estilo, estas se me cuartearon en el evento, así que si sabes pintar calzado, mejor la neta. Utilicé pedazos de tela para la bufanda y listo, ya tenemos todas las props del cosplay. Y ya eso es todo del cosplay, tardé aproximadamente unos 6 minutos en ponérmelo y un mes en hacerlo. Creo que 2 semanas intensivamente, pero si comes así, pues te vas a tardar unas 2 semanas. Me agradó un montón, pero creo que nada más lo hice así como para tener esos colores de los X-Men vivos, pero no utilicé meramente una sola referencia. Agarré un poco de todos los cosplayers que vi y de los diseños que vi. Hay un chingo de ruido afuera de mi casa porque hay unos güeyes que tienen un fiestón, pero pues espero le hayas entendido este tutorial. Si no, aquí abajo está la cajita de comentarios para que me digas, oye, la neta, hay otros mejores tutoriales para hacerlo, bla, 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 y así todos compartimos. Espero tengas un bonito día. Pues por favor, toma agua y sería todo. Gracias por ver este videito. Bye.